Os voy a contar una historia antes de empezar. Había un hombre que era pescador y una noche vino una tormenta y su barco se hundió. Él se quedó naufragando en medio del mar, imaginaros, ¿no? Y comenzó desesperadamente, Señor, Señor, ayúdame, sácame de aquí, por favor. Y al poco tiempo un barco les lanzó un salvavidas. Pero el hombre le dijo, no, que estoy esperando a que Dios me salve. Después pasó otro barco un poco más grande, un barco pesquero, y también le lanzó un salvavidas, un bote. Y el hombre no se subió porque él estaba esperando que Dios le ayudara. Más tarde pasó un crucero, ya grande, el más grande de la época, y todo el mundo vio a ese hombre, hay que ayudarlo. Y le lanzaron barcos, flotadores, de todo. Y el hombre no se quiso subir porque dijo, no, que yo estoy esperando que Dios me salve. Total, que el hombre, pues, llegó al cielo. Se murió y llegó al cielo. Y se enfadó con Dios y dijo, pero Señor, ¿por qué no me salvaste? Te estaba clamando, te estaba rogando. Y Dios pues le dijo, hijo, si te he mandado un barco, un pesquero, un crucero y no te has querido subir. Hay quien prefiere mantenerse viviendo en la misma circunstancia, incluso parece que le gusta esa situación, ¿no? Desde fuera podemos ver que no es bueno para esta persona, podemos querer ayudarle, pero como no tiene intención de dejar de salir de esa situación, no podemos hacer nada por ello, como en la persona esta de la historia, ¿no? ¿Cuántas personas hemos sido así alguna vez? A veces la vida es así. Nos pasan cosas que no podemos evitar, como el hombre de la historia, ¿no? Con la tormenta. Pero también en muchas ocasiones nos ponemos miles de excusas para no salir del pozo o de las ataduras en las que nos encontramos. Y no pongo un ejemplo de algo que ha ocurrido recientemente, porque es verdad que cuando pasamos por un proceso muy duro, tenemos un tiempo para sanar esa herida, ¿no? Sino hablo de cosas que han pasado hace años y que nos están atando durante años, y las vives o las cuentas o las sentimos como si hubieran pasado antes de ayer. Como vimos la semana pasada, la verdadera fe impulsa a mirar ¿hacia dónde? Hacia adelante. Cuando miramos a Jesús y dejamos nuestras circunstancias, podemos empezar a salir de ese pozo en el que nos encontramos. No sé si después del domingo pasado pues, pudiste reflexionar sobre este tema, qué es lo que te ata del pasado, que no te hace mirar hacia adelante, ¿no? ¿Qué es lo que no te hace avanzar? ¿Qué es lo que te hace estancarte, ¿no? ¿O qué es lo que te gusta recordar para que no se te olvide? Eso también nos pasa, ¿no? Los recuerdo porque no quiero superar, no me malinterpretéis, no es que no quiera, sino que a lo mejor no debo superarlo, me siento culpable por superar esa situación que estemos pasando. Y no nos deja avanzar hacia el futuro, nos ata, ¿no? Pero yo tengo una buena noticia, Dios nos quiere libres, nos quiere sanos, nos quiere libres, y Él nos puede liberar de cualquier atadura del pasado, sanar cualquier tipo de situación. A veces pensaba que es milagrosa, ¿no? Esa sanación que el Señor nos hace, que hace ¡pum! Y estamos sanos. Y otras veces necesitamos una ayuda más profesional, unos procesos más largos, que nos ayude a gestionar la situación que hayamos pasado. Pero lo que marca la diferencia es que nosotros tomemos la iniciativa. Si nosotros no damos el paso, como el hombre de la historia, a agarrarnos a ese bote, nada ni nadie puede ayudarnos en medio de ese bucle en el que estemos pasando, ¿no? Entiendo que cada caso es un mundo, ¿vale? Que yo no quiero tratar todos los temas que estéis pasando por igual. Cada circunstancia, cada situación es muy especial, ¿no? Y hay situaciones, pensaba, que son tan traumáticas que nos paran la vida, que nos golpean la vida en seco, ¿no? Y también me ponía a pensar que cuántas veces hemos querido ayudar a otras personas a pasar por situaciones, pero no podemos solucionar nada que ellos no quieran o puedan solucionar, ¿verdad? No nos ha pasado que, ay, ¿cómo puede ayudar a esta persona? Pero si no da ese primer paso la persona, nosotros no podemos tomar decisiones por otras, ¿verdad? Como hablaba anteriormente, hay casos que sí el Señor puede solucionar milagrosamente. En los jóvenes estábamos tratando el capítulo 7 de Lucas, y hay un encuentro en el que tiene Jesús
que viene de salvar al siervo del centurión romano, y cuando está paseando se encuentra un funeral. ¿Os acordáis de ese pasaje? El funeral de la viuda de Naín, o sea, del hijo de la viuda de Naín. Ya esa mujer había perdido a su marido y encima a su hijo primogénito y se iba a quedar sola. Entonces Jesús se encuentra ante esa situación y dice Lucas 7 del 13 al 14, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que le llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, ante ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. O sea, hay situaciones en las que el Señor puede hacer milagros, pero hay otras que no sucede el milagro, ¿no? En este caso vemos que el Señor se compadeció de ella, fue movido por misericordia, dice en otras versiones, y sí hubo un milagro repentino, pero lo normal es que no ocurra eso en nuestras vidas, ¿verdad? La Biblia hace mucha referencia a la palabra compasión, compadecerse de otro. Y yo pensaba, compasión no es igual a pena, ¿verdad? Compasión no es igual a lástima. ¿Qué puede ser parecido a la palabra compasión? Empatía. Pero la diferencia que yo creo que tiene la compasión de la empatía es que la empatía es ponerse en el lugar del otro. Yo te puedo entender, puedo tener empatía con él, contigo, pero la compasión lo que te lleva es la acción. Nos lleva a actuar con las personas. El Señor tuvo compasión de la viuda y ¿qué hizo? Ay, pobrecita, y se fue. No, tuvo compasión y actuó, ¿vale? Entonces la compasión nos pone en el lugar del otro y nos lleva a la acción. Algo que sí podemos hacer por esa persona que lo necesita, ¿no? Jesús en sus muchos milagros en la Biblia pone, como he dicho anteriormente, movido por misericordia, tuvo compasión e hizo, pum, 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 y se solucionan las cosas, ¿no? Pero también pensaba en otro término que es más moderno, que es la autocompasión. ¿Sabéis lo que es la autocompasión? Vale, ¿y eso qué significa? Sí, no es como una queja. A veces que pensamos, ay, pobrecito yo, pobrecito de mí, ¿verdad? Ay, ¿qué me ha pasado esto? ¿Por qué he tenido que pasar por esto? Pues no, en psicología, por lo visto, este término no es lo mismo, ¿vale? No es tener pena de uno mismo, sino escuchad bien, ¿vale? Sino detectar bien lo que me ha pasado, o sea, he vivido por esta situación, reconocerlo, asumirlo y aceptarlo, que no es lo mismo que entenderlo. ¿Me he explicado? La autocompasión es detectar lo que me ha pasado, la experiencia que he vivido, reconocerla, la asumo, esto es lo que hay, lo acepto, pero no significa que lo tengamos que entender, que muchas veces como cristianos nos azotamos intentando entender lo que nos ha ocurrido, ¿no? Y de la misma forma que la compasión nos lleva a la acción, ¿vale? ¿Me he hecho entender? No es lo mismo que lamentarse y quejarse, sino es como conocer lo que nos ha ocurrido, aceptarlo, que no es entenderlo, y luego llevarnos a la acción. Vale, yo estoy aquí en el pozo, ¿y qué hago para salir de aquí del pozo? ¿Sí? No es evitar las circunstancias, porque hay circunstancias que son inevitables, como hemos visto en la historia que he contado de la tormenta. Hay circunstancias que yo no las puedo evitar. Pero muchas veces nos ponemos muchas excusas para evitar las circunstancias que estamos viviendo. Entonces es reconocer también qué estás haciendo para mantener ese problema que te ata. Lo vuelvo a repetir. Reconocer qué estás haciendo para mantener ese problema que te está atando, esa esclavitud, ¿no? Porque lo que hacemos y lo que no hacemos hace que la situación se mantenga durante años y años y sin ningún cambio. Así que antes de poner un ejemplo práctico, me gustaría que reflexionarais delante del Señor, no sé si lo hicisteis la semana pasada o realmente pues el Señor te ha sanado de las ataduras que tuviste, pero vamos a tomarnos un minutito para pensar qué es lo que nos ata, qué circunstancias, qué vicios, qué pecados, qué experiencias, qué trauma o lo que sea, os siguen atando o nos siguen atando como hijos de Dios y no nos dejan avanzar, ¿vale? Vamos a tener un minutito en oración para que pensemos.
¿Sí? Bueno, que no se quede aquí, ¿vale? Que sigáis reflexionando. A mí en las predicaciones no me gusta poner ejemplos así prácticos porque nos limita. Entonces, cuando yo pongo a lo mejor un ejemplo, se puede pensar, pues yo no me identifico, ¿no? Entonces, creo que se limita un poco a lo que el Señor puede hablar en nuestros corazones. Pero sí que voy a poner 2 ejemplos para que podáis poner en contexto lo que quiero compartir hoy, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que pensaba es que si me cuesta relacionarme con personas, por lo que sea, y me invitan a un cumpleaños, a una fiesta o a un evento donde haya muchas personas y yo me tenga que relacionar, si digo, no voy a ir, ¿qué hago al no irme enfrentando poco a poco a esas situaciones? Pues que refuerzo ese comportamiento y se vuelve cada vez peor esa situación y no cambia ninguna de nuestras circunstancias, ¿vale? A eso es lo que me voy refiriendo. Otro ejemplo, si yo tengo un problema con alguien que no he podido solucionar o que no he solucionado y me invitan a un sitio donde está esta persona, para evitar enfrentamientos, decido no ir. ¿Y qué pasa? Pues que también refuerza mi situación. La refuerza en el sentido de que, como no me encuentro con ella, pues no tengo intención de perdonarla ni pedirle perdón y no supero esa situación. Entonces, cada vez que tengamos que encontrarnos con ciertas personas, no consigo avanzar en ese proceso de la vida, ¿vale? Es un poco dos ejemplos. Y me ponía a pensar que muchas veces nos ponemos excusas para no solucionar ciertas situaciones, ¿verdad? Yo me pongo un montón. O para poder salir de ese fango o de ese pozo, ¿no? Porque no queremos, porque enfrentar esos pasos significa también mucha valentía. O porque nos gusta estar anclados en el pasado. Yo no diría tanto gustar, pero sí que estamos cómodos por eso mismo, porque es difícil enfrentar el pasado, ¿verdad? Y no queremos olvidarlo, muchas veces no queremos olvidarlo. Yo sé que es mucho más delicado, ¿no?, de lo que estoy compartiendo, porque no es lo mismo una pelea con alguien que la pérdida de a lo mejor de un ser querido. Por eso digo que cada situación es muy diferente, ¿vale? Pero hay situaciones en las que nos ponemos excusas porque tampoco tenemos las herramientas para poder solucionarlas, ¿verdad? Muchas veces no sabemos cómo tratar el tema en el que estamos viviendo, en el pozo, para poder salir. Pero esas herramientas se pueden buscar, se pueden pedir. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Dar el paso. Es muy importante que demos el paso. O sea, yo no puedo ayudarte a ti a dar ese paso por ti. Yo no puedo hacer por ti lo que tú no puedes hacer, ¿no? Evitarlo hace que se mantenga esa situación para siempre. Vimos el domingo pasado también que no podíamos estar anclados en el pasado, ¿no? Y tampoco podemos vivir constantemente en el futuro, sino que hay que vivir en el presente, algo así, ¿no? Es una frase muy hecha, pero me ponía a pensar, yo ahora mismo, hace 5 minutos ya ha sido pasado, y dentro de 5 minutos ya es futuro, ¿no? O sea, el presente está marcado por lo que pasó y por lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, es un poco vivir en el equilibrio también. ¿Y qué nos dice Dios de todo esto, no? Yo estaré diciendo, madre mía, qué lío tengo. Pues lo interesante es que la Biblia nos habla de este tema en muchas ocasiones, ¿no? Porque en la Biblia encontramos testimonios de personas que eran como tú y como yo y que vivían por los mismos procesos de la vida, ¿no? Circunstancias diferentes porque eran épocas diferentes, pero los mismos sentimientos, las mismas cosas que nos ocurren hoy.
El primer ejemplo que quiero poner es el de Jonás, que hemos leído la lectura al principio. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Por qué acabó en el pez? Desobedeció, ¿no? Dios le dio un mandato de ir a predicar el mensaje del Señor, ¿no? De su mensaje a la ciudad de Nínive, y ¿el qué hizo? Que no voy, no me da la gana. Y salió huyendo, lo voy a resumir muy rápido, ¿vale? Y como consecuencia, después de una tormenta, los marineros lo echaron porque le echaron la culpa de la tormenta y tal, y se lo tragó un pez. Y en este pez pasó 3 días y 3 noches. Entonces, vamos a volver a leer el pasaje del capítulo 2 de Jonás. En este pez pasó 3 días y 3 noches y allí levantó la siguiente oración. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaron sobre mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Oh, tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de la garra de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con canto de alabanza y cumpliré todas mis promesas, porque mi salvación solo viene del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. ¿Quién conocía este texto, esta oración? Yo no me acordaba. ¿Quién no se ha sentido así, de ahogado en su propia situación como Jonás en alguna ocasión? Quizás no te ha tragado nunca un pez, si no saldrías en las noticias. Pero que sí seguramente te ha tragado alguna situación que te ha llevado a un pozo muy profundo. A veces vivimos situaciones como estas, como la de Jonás mismo, que nos buscamos nosotros mismos por desobediencia, pero otras nos llegan. En este caso, Jonás sí se la buscó, ¿vale? Y se vio envuelto en un estado de depresión, de angustia, de miedo, de terror. ¿Y qué le hizo salir? Se arrepintió. Tuvo una acción, porque se podía haber dicho: mira, de aquí no hay nadie que me saque, me quedo aquí. Cuando dejó de mirarse a sí mismo y a lo que él le importaba y lo que él quería, fue cuando se dio cuenta, ¿no? Es lo que le hizo clic en su corazón y se centró en el Señor y volvió otra vez al Señor y volvió a Dios y recordó quién era Dios, porque Él era el único que le podía cambiar de esa situación, ¿no?, que estaba viviendo. Pero otro ejemplo es el de Ruth y Noemi. Ellas no se buscaron en la situación que vivieron. Era una catástrofe tras otra catástrofe. Una tras otra, un palo tras otro. Pero ellas lo asumieron y lo enfrentaron. Buscaron dirección del Señor y se apoyaron entre ellas para poder superar esa situación que les ponía la vida, ¿no?, en la que se encontraban. Primero Noemí tuvo que dejar su hogar en Belén con su familia, porque había allí, ¿qué pasaba? ¿Os acordáis? Había hambre, tuvieron que emigrar. Y se fueron a Moab con sus 2 hijos, o sea, la familia entera, el padre, la madre y sus 2 hijos. ¿Y qué pasó allí? Murió el marido de Noemí, murió Elimelech, un nombre chulo, para ponerlo aquí en el pueblo a vuestro niño. Pero sus hijos se casaron con 2 moabitas, que eran Ruth y Orfa, y vivieron allí durante 10 años. ¿Y qué pasó con los hijos de Noemí? Que también murieron. Imaginad en el pozo que se encontraba Noemí. Se le muere su marido. Bueno, primero tiene que emigrar, está en otro sitio diferente, otra cultura diferente, se le muere su marido y encima se le mueren sus 2 hijos. Y en aquella época la mujer dependía del hombre literal. Entonces los 3 hombres de la familia se mueren. ¿Ahora qué hace? Así que Noemí escuchó que en su tierra natal ya no había hambruna
y decidió volver. Así que le dijo a sus dos nueras, mira, volveros a vuestra casa, porque aquí ya no hay más nada que hacer. Yo ya soy mayor, yo no puedo daros más hijos para que os caséis, así que volveros a vuestra casa, que allí tendréis oportunidad con vuestra familia y allí os encontrarán a otro hombre, ¿no? Así que ninguna de las dos querían dejar a Noemí, ¿verdad? Pero ella insistió y Orfa sí volvió con su familia, pero Ruth dijo que no, que ella se quedaba con su suegra. Qué buena suegra, ¿eh? Ella no dejaba a su suegra, ella quería acompañarla. Yo creo que también porque entendía la situación de su suegra, ¿no? Y cuando llegó allí, a esa tierra natal, a Belén, Ruth se puso a trabajar para sostenerse a ella misma y a su propia suegra, ¿no? En el campo de un pariente de su suegra que se llamaba Boz. Podría haber mendigado, pero porque era lo que esperaban de las viudas, ¿no? Pero decidió trabajar. Venga, vamos a ponernos las manos a la obra, ¿no? Y con el tiempo, pues Boz se casó con Ruth y restituyó toda la casa de Noemí. Cuando llegaron otra vez al pueblo, es como cuando intentamos emprender la vida fuera del pueblo y volvemos y las cosas no se salieron tan bien. La gente casca, ¿eh? Pues cuando llegaron Ruth y Noemí al pueblo, cascaron tela. Esta no es Noemí, ¿y qué hace aquí? ¿No? Pero después, esta misma gente reconocieron lo que el Señor hizo a través de ellas, ¿no? Vamos a leer Ruth 4, del 13 al 17. Así que Boz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor le permitió que quedara embarazada y diera a luz a un hijo, o sea, restituida, ¿no? Después las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues él es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Sigue el texto. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Lo que era un pozo sin salida, una circunstancia catastrófica, Dios les dio dirección a estas dos mujeres y valentía para salir de ese pozo. Y de la unión de Boz y Ruth, su hijo Obed fue el antepasado de David. O sea, imaginaros qué promesa. El rey David, el rey de Israel. Y el último ejemplo que vamos a ver es el del rey David. David tuvo una vida intensa, complicada. Hay una novela en Brasil, ¿verdad? De la vida de David, porque es tela, ¿no? He hecho un breve resumen con unos puntos, porque si no, nos llama aquí hasta mañana, sobre su vida, ¿no? Dios habló al profeta Samuel para que fuera a casa del padre de David para ungir al próximo rey, ¿verdad? Así empieza la vida de David. Isaí, el padre, presentó a Samuel a todos los hijos, menos a David, que lo tenía allí pastoreando las ovejas, ¿no? Pero Dios escogió a David porque conocía su corazón. Después fue llevado a palacio, porque tocaba el arpa y calmaba la angustia y el tormento que estaba sufriendo el rey Saúl. David se convirtió en un siervo fiel de Saúl y un guerrero fuerte y valiente. Saúl empieza a tener envidia de David y lo persigue con 3.000 hombres. Después de una de las batallas en las que Saúl pierde, se suicida y David pasa a ser el rey de Judá. Comete pecado con Betsabé, ¿os acordáis de ese pasaje que ve a la mujer y dijo, uy, esta para mí? Y manda a Urías, que era el esposo de esta mujer, a la guerra, a que lo mataran. David confiesa su pecado y el juicio se pronuncia contra él. Y el niño que nace como resultado de este pecado muere. Pero posteriormente Betsabé le nace Salomón, que llega a ser rey también, ¿vale? Y después es perseguido David por sus propios hijos que querían el trono, entre otros sucesos. Por eso hay tanta angustia en los salmos, por eso hay tanta desesperación en los salmos. El rey David pasó por diferentes situaciones horribles, de rechazo, angustia, persecución, muertes, y él también hizo cosas horribles. O sea, él tiene una mezcla de todo, cosas que se buscó y cosas que le pasaron, ¿no? Pero una de las cosas que me llama la atención siempre de David es que él no se lamenta de sí mismo. Ay, es que yo hice esto por esto. Ay, es que claro. No, él asume lo que hace.
En los salmos vemos que él se derrama delante del Señor, ¿no? Él se abre en canal y le cuenta por lo que está pasando. Pero cuando vamos estudiando los salmos, que lo estamos viendo los jueves, siempre al final, ¿qué hay? ¿Qué hay al final de cada salmo? Una alabanza, una adoración ante el Señor, ¿no? Empieza a mirarse a sí mismo, pero después así, ¡pum!, y despega. Siempre por cada situación que pasa David, empieza, ay, 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 pero tú, Señor, y hace que vuelva otra vez la vida en él, ¿no?, del Señor. Y alaba al Señor en medio de cada proceso que está viviendo en su vida. Él era sincero siempre en la presencia del Señor, ¿no? Por eso dice la Biblia, por eso dice el Señor, que él era una persona conforme al corazón de Dios. No era perfecto, pero sí que reconocía su condición delante del Señor. Nunca se excusaba. Él también pasó angustia y desesperación. Y en uno de los salmos que vimos esta semana, ¿no?, dice que le dolía tanto el cuerpo por el sufrimiento que estaba pasando. ¿A quién no le dolió hasta los huesos del sufrimiento que estamos pasando, ¿no? Yo no sé por lo que estás pasando, ¿no? Pero yo hoy quiero retarte. Yo me he retado a mí misma también en este tiempo. Yo no sé si te encuentras en algún pozo hoy, en esa boca de pescado como Jonás, ¿no? Yo no lo sé. Pero si estás en ese pozo durante años, el único que puede sanar tu alma es el Señor Jesús. Los fármacos, los especialistas pueden ayudarnos a gestionar las situaciones, sí que es verdad. La salud mental es muy necesaria, pero el alma solo la puede curar quien la creó. Y hay situaciones que rompen el alma y solo Cristo puede sanar nuestra alma. No estás solo. Como tú, hay muchísimas personas en esta misma situación que estés pasando, ¿no? Y para eso está la iglesia, para ayudarnos los unos a los otros. Pero nadie puede hacer por ti lo que tú no quieres hacer. Ni los pastores, ni ningún hermano puede tomar esa iniciativa. Yo no sé qué es lo que tiene que hacer clic en tu corazón o en tu vida o en tu mente para que dejes de lamentarte y decir, no puedo con esto, nunca lo voy a superar. Dios nos quiere libres y no atados al pasado. Dios comprende cada cosa que nos pasa, todo lo que nos pasa. Conoce lo más profundo del alma y del corazón, y por eso mismo Él es nuestro gran consuelo. Solo debemos decirle, Señor, sácame de aquí. Ese es el primer paso. Sácame de aquí, porque tú eres el único que puede sacarme de esta situación que me ahoga, que me ancla, que me angustia. A veces le hemos pedido tantas veces al Señor que nos saque de una situación muy complicada, y cuando lo hace, nos lamentamos y parece que queremos volver a de donde nos sacó. Eso también nos pasa. Los 3 ejemplos que he puesto están directamente relacionados con Jesús, ¿no? Jesús citó a Jonás, comparando su muerte y su resurrección con el tiempo que pasó Jonás en el pez. Dice Mateo 12:40, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Y luego en la genealogía de Jesús aparecen tanto Ruth como Noemí. Jesús no cometió pecado, o sea, Él no se buscó las situaciones, pero sí que pasó por momentos tan difíciles, más de los que no podemos imaginar, ¿no? Hasta su amor por nosotros le llevó hasta la cruz. Y antes pasó por angustia, ansiedad, dolor. Una angustia tan grande que le hizo sudar gotas de sangre. Pero no dejó mirarse a sí mismo. Por amor a Dios a los demás, porque si no, no lo hubiera hecho. Dice Proverbios 4, del 23 al 27. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de la vida.
Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti, no lo que estaba detrás. Traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Esa es la pregunta de hoy. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu vida hoy? Hay una palabra que se está volviendo muy popular que se llama resiliencia, que significa, en el diccionario, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situaciones adversas. También dice, es la capacidad de un material o un mecanismo o un sistema para recuperar su estado inicial cuando se ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Para explicarnos un poquito mejor, los sinónimos son resistencia, fortaleza, adaptación, superación, y el antónimo de resiliencia es debilidad, fragilidad, negatividad. Por eso es el título de hoy, ¿no? Jesús es tu resiliencia. Dice Nahum 1:7, bueno es el Señor, es el refugio el día de mi angustia y protector de los que Él confían. También Romanos 8 del 37 al 39. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En medio del proceso que estés pasando, ora. Habla con Dios, como lo hizo Jonás en el capítulo 2. Dice, me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, Señor, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapa, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Me gusta saber que mi Dios no es un Dios de ¿por qué? ¿Y por qué? Sino es un Dios de ¿para qué es? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? A veces esas preguntas nunca se llegan a responder. Nunca. Hay cosas que jamás le podremos dar alguna explicación, ¿no? Pero Dios siempre puede utilizar cada situación con un propósito en nuestra vida. Por eso es un Dios de para qué es. ¿Para qué es esto, Señor? ¿Para qué estoy pasando por esto? ¿O nos habéis dado cuenta cuando pasa el tiempo y pasa esa situación y miramos atrás y decimos, si no hubiera pasado por esto, no me hubiera pasado esto o no hubiera cambiado esta forma de ser mía? No es que Dios siempre mande cosas malas o nos mande pruebas. O que ocurran porque Dios quiere. A veces pasan cosas porque la vida es así, como compartí algunas semanas atrás. Pero Dios siempre, siempre, siempre da propósito a lo que nos ocurre. Siempre puede darle propósito. Está en nosotros darle el poder y la autoridad para que su Espíritu Santo nos sane, que nos convenza de pecado y que nos restaure por completo. Tenemos que coger ese salvavidas que nos manda el Señor. Vuelvo otra vez a Jonás 2:7. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. ¿A qué esperas? ¿Vas a esperar que la vida se te escape? ¿O vas a acudir a Dios para que te ayude a salir de esa atadura? Ya sean pecados, adicciones, recuerdos, razones, un pasado, yo no lo sé. Estás a una oración del cambio. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque siempre estás ahí, Señor, y siempre estás esperando, Señor, a que vayamos, Señor, hacia ti, Padre. Yo no sé si hay alguien que está atado, Señor, en ciertas situaciones,
Pero tú conoces el corazón de cada uno, Señor, aquí delante. Tú conoces cada cosa que necesitamos y cada situación que debamos solucionar, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que en estos días, Señor, tú hables a nuestro corazón, Señor, para que podamos poner delante de ti, Señor, estas cosas, Señor, que nos atan al pasado, que nos atan y no nos dejan avanzar, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú puedas transformar, Señor, este lamento en baile, Señor, como dice tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú sanas todo del cuerpo, la mente y el espíritu, Señor, y tú haces la obra completa en cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por tu palabra porque es preciosa, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quiénes de aquí el Señor transformó su lamento en baile? Pues si todavía no la ha transformado, estás a una oración. Amén.